Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a empezar con este proyecto. No lo vamos a terminar, pero lo vamos a empezar en esta ocasión, donde vamos a utilizar un corazón anatómico muy similar a este que les estoy mostrando. Vamos a utilizar también una serie miniatura de luces LED. Y pues la intención es hacer un diorama o miniatura representando el Sagrado Corazón de Jesús. Aquí no lo vamos a terminar todo porque resulta que pues es bastante trabajo, aunque va a ser miniatura, pero pues sí quisiera tomarme el tiempo para explicarles bien cómo se hace cada fase y no estarlos apurando para que sea un video corto y no se me aburran. Entonces mejor decidí dividirlo en partes que vamos a ir mostrando o compartiendo durante el mes. Entonces voy a empezar haciendo otro corazón anatómico, pero esta vez va a ser sencillito, va a ser normal, no va a llevar elementos steampunk. Y voy a hacer un centro de aluminio, un núcleo de aluminio, para no desperdiciar tanta arcilla. Y luego lo voy a envolver en otra bolita de arcilla del mismo tamaño. Aquí ya estoy tratando de que no se vea por ningún lado el aluminio. Y voy a empezar a agregar más material pues para darle la forma de un corazón, que básicamente es pues buscar eso, un corazón. El corazón que ya todos conocemos, la forma sencilla, es como la base que nos va a servir para hacer el anatómico completo. Y ya que tenemos nuestra base, vamos a agregar lo que vienen siendo las orejuelas, que son partes de la aurícula, de las aurículas que tenemos dos, la derecha y la izquierda. Estoy haciendo ahorita la que está de mi lado derecho, que vendría siendo el lado izquierdo del corazón. Entonces voy a omitir de aquí en adelante si es la derecha o la izquierda, pero estoy haciendo una de las aurículas, que pues básicamente es agregar como un bultito de arcilla sobre nuestro corazón. Ahora voy con la del otro lado. Inicialmente le había dejado las venas, pero posteriormente me di cuenta que era un poquito más complicado trabajarlo si ya tenía la vena, entonces la corté con unas tijeras y pues continué dándole forma. Ya posteriormente mejor me enfoqué en hacer las arterias que salen del centro del corazón como tal, para que fuera más fácil distribuir las que van a los lados. Aquí simplemente es tratar de disimular esa unión. Aquí estoy agregando la segunda arteria, que viene siendo la arteria pulmonar. La anterior fue la aorta. Y ahora voy a hacer una tirita, una viborita, no muy gruesa ni tampoco muy delgada, digamos más delgada que las anteriores que ya pusimos, ya que esta es la vena cava superior y esa es la que se divide en dos. Entonces aquí doblé mi tirita y ahora estoy tratando de disimular esa línea de unión y posteriormente la vamos a agregar a nuestro corazón. Me di cuenta que esta orejuela del lado derecho me había quedado muy gordita, entonces voy a retirar material para que quede más pequeña, ya que en las referencias que encontré en internet pues es más pequeña la de este lado. Ahora voy a agregar lo que viene siendo la vena pulmonar, me parece. Si hay algún médico en la audiencia que me desmienta. Sí, porque a fin de cuentas solamente consulté referencias de internet, no es que tenga un corazón del cual pueda fijarme o guiarme, entonces solamente son referencias y son imágenes en 2 dimensiones, no encontré tan detalladas. Aquí estoy agregando un poquito más de arcilla, ya que sentí que pues no estaba de acuerdo a mi referencia. Y una vez que terminamos de darle forma a nuestras venas y arterias, vamos a recortar excedentes, de manera que pues se parezca a las imágenes que podemos encontrar en alguna monografía o en alguna imagen esquemática. Voy a hacer tiritas más delgadas y cortas
que van a ir precisamente en lo que es la vena aorta. Y repetí el procedimiento para el resto de las venas y arterias. Y ahora le estoy dando un poco de textura, ya que aparentemente nuestras arterias y venas tienen forma de mangueritas o textura de mangueritas, como esas corrugadas. Entonces pues es lo que estamos haciendo aquí. Aquí ya tengo todas mis venas y arterias con la textura. Ya se ve cada vez más como un corazón. Y ahora voy a hacer tiritas muy delgaditas que van a ser esas pequeñas venitas que tenemos en el corazón. Las voy a agregar con mucho cuidado, que pues es básicamente ponerlas sobre el corazón, presionar un poco para que no se deformen demasiado. Y si las arrancamos y las jalamos, en vez de cortar con tijeras o con algún cúter, si las jalamos pues le da más la impresión de que son venas que están entrando de nuevo al corazón. Aquí estoy utilizando esta otra herramienta para perfilarlas un poco más y también para disimular la entrada, para que se vea más integrado al corazón. Voy a agregar un poquito de textura a lo que son las aurículas, ya que según las referencias que vi no son como planas completamente, sino que tienen cierto tipo de textura un poquito rugosa o como montañosa, digamos. Entonces estoy dándole golpecitos con esta herramienta para que tenga esa textura o esa impresión. Y ahora voy a utilizar un poquito de colores pastel para resaltar las sombras. Estoy aplicando negro en algunas partes. Y ahora voy a aplicar pigmentos blancos, que pues es básicamente lo mismo que el color en polvo, pero este es como más fuerte, porque con los pasteles blancos no se notaba, y ya con este pigmento pues se ve más claro el blanco. Y si nos pasamos de maquillaje en el corazón, podemos removerlo con una cinta de masking tape. Y una vez que están todos los detalles listos de nuestro corazón, podemos pasar a hornearlo. En mi caso yo lo hice a 130 grados centígrados por 30 minutos. Y así es como se ve nuestro corazón ya horneado y frío, porque recién salido del horno es difícil sostenerlo. Se ve muy interesante si se fijan. Siento que logré captar el realismo de un corazón anatómico y le hice un corazoncito chiquito. Sí, quiero hacer dijes con este corazón, usarlo de molde para hacer dijes y pues ponerlos a la venta en mi tiendita online. Pero eso ya será parte de otro video. Como se fijan, son relativamente resistentes a las caídas. Y pues bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy. Espero que les haya gustado y estén al pendiente de las siguientes partes que vendrán para completar el Sagrado Corazón de Jesús. Bye.